Iniciamos la clase, el día de ayer íbamos a ver 2 videos, quedó pendiente uno, iniciamos viendo el último video como complemento de información del desarrollo del tema del día de ayer. Me gustaría hablarle francamente acerca de los métodos anticonceptivos, que es un tema que a muchas mujeres les parece delicado, confuso o vergonzoso. Las estadísticas muestran que la mitad de todos los embarazos no son planeados. Afortunadamente hay muchas maneras de prevenirlos. No hay por qué depender de la casualidad o de su pareja. El control de la natalidad es su derecho y también su decisión. Se puede elegir entre varias opciones, pero hable con su médico sobre cuál es el mejor método para usted. Los métodos anticonceptivos más efectivos son los dispositivos intrauterinos o los implantes hormonales en el brazo. Su médico se encarga de insertarlos y son duraderos y reversibles. Cuando ya esté lista para iniciar una familia, su médico retira su dispositivo o su implante. Entre otros métodos efectivos están las píldoras que usted tiene que recordar tomar todos los días, un parche que puede llevar puesto, o también un anillo vaginal que usted cambia menos seguido. Métodos menos efectivos son la planeación familiar natural, en la que usted evita las relaciones sexuales cuando cree que podría quedar embarazada, y los métodos de barrera, como el condón, el diafragma y los espermicidas. Sin embargo, solo los condones protegen contra las infecciones de transmisión sexual, como el VIH, la clamidiasis o la gonorrea. La comunicación sobre el control de la natalidad es clave. Hable con su pareja y con su médico. Usted tiene derecho a tener hijos cuando lo desee. No deje a la suerte asuntos de tanta importancia como este. Nosotros tenemos los recursos en el Internet para ayudarle, tales como artículos, videos y fotonovelas. Bien, jóvenes, pues esto es la parte final y como lo dicen los especialistas en el tema, hay muchas fuentes de información que ustedes deben de conocer y que deben de buscar para entender un poquito más el tema, para conocer, para prepararse, para que a futuro ustedes puedan ejercer de manera personal el tema cuando ya cumplan con los estándares requeridos para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible, de una manera no perjuiciosa para cada uno en lo personal. Y vamos a lo siguiente con esto. Pues, normativamente, jurídicamente, el ser humano hay 2 características en cuanto al ejercicio de la capacidad de nuestro derecho de ejercer tanto derechos como obligaciones. Y esta pues está desmenuzada por la normatividad. Propiamente la encontramos en el Código Civil y nos explica qué es la capacidad de ejercicio y qué es la capacidad de goce. Son los 2 tipos de capacidades a los que debemos de entender y debemos de atender. La capacidad de ejercicio va a ser la aptitud legal de una persona
para ejercer de manera personal los derechos que le competen. Mientras que la personalidad implica la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones en lo general, y es competencia que toda persona tiene, la capacidad se refiere a lo relativo a sus derechos y a sus obligaciones determinadas. Por lo tanto, capacidad de goce es el adquirir ustedes derechos y obligaciones. Y la de ejercicio se caracteriza por ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones. Ustedes tienen capacidad de goce porque son seres humanos con derechos y también con obligaciones, pero la capacidad de ejercicio la tienen reservada hasta los 18 años de edad. Por lo tanto, mientras seas un menor de edad, vas a gozar con tu capacidad de goce. Y la de ejercicio va a estar reservada hasta que cumplas los 18 años de edad. ¿Por qué es importante esto, maestra, que usted me está comentando en este momento? Pues porque a pesar de que tengamos toda esta información, ustedes ahorita se encuentran en un proceso de formación. Y no quiere decir que sea lo procedente o lo correcto que ustedes inicien este tipo de prácticas, ¿sí? Y ahorita les voy a decir y les voy a fundamentar cuál es la consecuencia de si lo llegan a realizar o se llegan a mezclar con alguien, un menor con un mayor o dos menores. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que procede en estos casos? Pero antes de abordar esa situación y ver en qué normatividad se contempla esta cuestión, pues sí me gustaría comentarles y ampliarles un poquito más lo que las implicaciones o ampliarles un poquito más el panorama en cuanto al concepto de lo que es la minoría de edad. Minoría de edad, jóvenes, significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de la minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía del otro. Elementos importantes, características que ustedes deben de contemplar con relación a la minoría de edad, son dos elementos muy importantes que deben de considerar. Cuando se dice que eres menor de edad, estás sujeto. Hay una sujeción del menor a la protección de. Por eso hay tutores, curadores, representantes, padres, personas que te representan ante situaciones que rebasan tu entendimiento, porque estás en ese proceso evolutivo y debes tú como menor respetar ese proceso evolutivo de conocer y de entender varias cuestiones que ya son práctica de mayores, y mayores, aquí se entiende mayor el que es de 18 para arriba y menor el que es de 18 o menos edad. Esa es una característica, la sujeción del menor a protección. ¿Por parte de quién? De un mayor. Y la segunda característica importante de la minoría de edad es la limitación de la capacidad de obrar, ¿sí? Obrar en cuanto a qué? En cuanto a este tipo de temas como el que hoy estamos abordando, ¿verdad? Y permítame un segundo, por favor.
Ya, es que entró una llamada, pero ya. Por lo tanto, podríamos decir que la minoría de edad va a ser aquel estado civil de la persona física desde el momento del nacimiento con la vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno hasta los 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de sus elementos. Sujeción del menor a una protección. ¿Qué es eso de la sujeción del menor a una protección? Vamos a hablar un poquito en cuanto a esa característica. Carmelita, por favor, estoy en clase. ¿Me podría marcar después? Por favor. Sí, gracias. Quedamos. La sujeción del menor a protección. En cuanto a la protección, se reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe de crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor, comprensión. El niño debe de estar plenamente preparado para una vida independiente. O sea que si está en sujeción, es que todavía es dependiente, todavía le pagan cosas, todavía hacen cosas por él, todavía ven sus necesidades. Mientras nosotros no tengamos esa condición de ser independiente, vamos a estar en la característica de ser menor, jóvenes. Una característica que ustedes están en proceso de desarrollar es precisamente esa independencia en la sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados por muchas normatividades, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los pactos económicos, sociales y culturales y toda la normatividad relativa a la defensa de los menores a nivel nacional, internacional, estatal y municipal, si así lo quieren ver y entender ustedes. ¿Por qué? Porque esta característica atiende a la defensa primordial de un elemento muy importante, jóvenes. Se atenderá al interés superior del menor. Todos los convenios internacionales, todas las normatividades para la defensa de los menores van a atender al interés superior de la defensa de ese proceso evolutivo del menor que está viviendo, ¿sí? Entonces se van a encargar de protegerlo. ¿Cómo lo van a proteger? Pues con toda esa normatividad en ayuda o en colaboración con sus padres, con sus tutores, protección prestada por un defensor judicial, dependiendo de la situación que esté viviendo y que tenga el menor, siempre se va a atender a la defensa y la protección de los derechos que tiene ese menor y que se deben de cuidar y de atender. Pero hay limitantes en la capacidad de obrar de un menor y estas están contempladas en la Ley Orgánica en su artículo 21 y descansan en la valoración de actuar de los individuos atendiendo a sus condiciones de madurez o grado de discernimiento. Ténganlo muy presente. ¿Por qué nos esperamos? ¿Por qué no podemos iniciar una actividad de pareja, etcétera? Porque faltan esas condiciones, jóvenes, condiciones de madurez o grado de discernimiento. Madurez y grado de discernimiento. Están ustedes en ese proceso y se debe de respetar ese proceso de madurez y de discernimiento. Esa capacidad de obrar está en formación, digámoslo de alguna manera. Y eso también nos los contempla y nos los desglosa el Código Civil en su artículo 46. Dice, debe de prestar su consentimiento para el acogimiento si tuviera suficiente madurez y en todo caso si fuera mayor de 12 años conforme al apartado del artículo 2 del
Código Civil en su del apartado segundo en su artículo 173 del Código Civil, y se debe de prestar su consentimiento en la adopción cuando es mayor de 12 años de edad, y cuando es menor de 12 años deberá de ser oído de acuerdo a su edad y a su madurez. Y de ahí, pues, les digo, las consecuencias de ejercer una actividad para la que no están preparados puede que en muchas ocasiones traiga otras consecuencias y tengan que enfrentar ciertas situaciones. ¿Cuáles consecuencias, maestra? ¿De qué nos está hablando? No entiendo. Vámonos al Código Penal Federal. ¿Qué nos dice el Código Penal Federal? Escuchen muy bien, jóvenes. Esta es información importante para que ustedes tomen conciencia de las consecuencias de. Dice aquí, Código Penal Federal, reforma del primer párrafo del artículo 209 bis, del segundo párrafo del artículo 260, del primer párrafo del artículo 261, del artículo 262, en su tercer párrafo. ¿Qué nos dice esta reforma? Pues nos dice en su texto vigente, el artículo 209 bis, lo siguiente. Pongan atención. Se aplicará de 9 a 18 años de prisión. 9 a 18. Y de 750 a 200 a 2050 días de multa, o sea, prisión y multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, o sea, todos, ¿sí? Tienen que respetar a los menores de 18 años porque si no se meten en un delito, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿en qué aspectos? En el religioso, laboral, médico, cultural, doméstico o cualquier otro índole, y ejecute o obligue o induzca. ¿Por qué? Pues porque un menor es una persona fácil de inducir, porque todavía no tiene las herramientas necesarias para discernir qué es lo correcto o no para su vida. Por eso así lo contempla la ley. Induzca o convenza a a ejecutar un acto sexual con su consentimiento o sin su consentimiento. Aquí no importa si hubo consentimiento o no del menor. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que se dice soy menor de 18 años de edad, ¿qué es lo que nos dicen los parámetros que inicialmente les comentaba? Que un menor de edad no tiene la capacidad, está en proceso de formación su discernimiento para tomar un tipo de decisión de esa magnitud. Por lo tanto, es susceptible a ser inducido o convencido a ejecutar un tipo de acción de este tipo por parte de otras personas. ¿Sí? Pongan mucha atención, y estamos hablando de los casos en los que hay menores de 18 años de edad y se involucran con personas a lo mejor mayores o cualquiera de los grados que ahí menciona, o en cualquiera de los aspectos que aquí menciona, con parentesco, con grado de familiaridad, o que es tutor, curador, que tiene su guarda y custodia, que tiene una relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o cualquier otra índole. Aquí lo dice la ley, cualquier otra índole. Ustedes como menores de 18 deben de ser respetados y deben de respetar ese proceso que están ustedes
desarrollando para poder discernir y tomar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque todavía no desarrollan las características que inicialmente yo les estaba comentando. Y de aquí se derivan otro tipo de delitos con sus agravantes. Comete el delito de abuso sexual, aquí lo tenemos en el artículo 260. Y te dice cuáles son los efectos y cuáles son las características también. Pongan mucha atención. Y el Código Penal contempla diferentes delitos, y estos pues los van a encontrar en sus artículos 259, 260, 61, 62, 63, 64, 65, 65 bis, 66 y 66 bis del Código Penal Federal. Ahorita les estoy comentando, porque también en el Penal de Puebla también está contemplado, en el Código de Puebla, pero en otros artículos. Y ahí te desglosa todos los tipos de delitos en los que se puede contemplar este tipo de abusos, abuso sexual, con o sin consentimiento. Nos dice el artículo 262, al que tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. Es delito, jóvenes. Menores de 18 años, sea una persona mayor o sea una persona en igualdad de condiciones, se está cometiendo un delito. Y sus variantes las van a encontrar en el Código Penal y en lo que es el capítulo de delitos sexuales. Entonces, es un tipo de delito. Miren aquí el artículo 266, también nos habla de equiparar es igualar, ¿sí? En el anterior nos habló del delito de violación y en el 266 nos dice, se equipara, o sea, se iguala a la violación, se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 15 años de edad. Esa es la fracción 1. Se está contemplando uno de los casos que se dan. La fracción 2 contempla otra posibilidad. Al que sin violencia, realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier otra causa no pueda resistirlo. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Propiamente de la falta de discernimiento de un menor. Ahí encaja perfectamente. En la fracción 3, al que sin violencia y con fines lascivos, bueno, ahí te dice cuál es la cuestión de la cópula, ¿no? Pero descrita. Dice, al que sin violencia, en una persona menor de 15 años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Se refiere que esto puede pasar con hombres o con mujeres, ¿sí? Si se ejerciera, esto es el caso de que sin violencia lo realicen, nada más con el convencimiento pleno de ese menor de edad. Es un delito, ¿sí? Y cada uno pues se encuadra dependiendo de la descripción del hecho, de cómo se dio. Se puede buscar el encuadramiento del hecho, tal cual fuere. Pero si este delito que se cometió con el convencimiento del menor se ejerce, y aparte dice, si se ejerciera violencia física o moral, ¿sí? O sea, que implica amenazas en el sentido moral o golpes, violencia física, si aparte tiene esa agravante la situación que se enfrenta, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. O sea que de lo que determine de la sanción, que puede ser de 8 a 30 años de prisión, dependiendo de lo que determine el juez, que valore la situación,
supongamos que de entre 8 y 30 años, no sé, le da 15 años, si esta situación tiene la agravante de que hubo también en esa situación violencia física o moral, a algún tipo de amenaza, si no lo haces le pasa esto a tu hermanito o alguna cuestión por el estilo, se va a aumentar la pena y no van a ser 15 años. La pena se aumentará hasta en una mitad, entonces podrían ser hasta 30 años. Se aumenta más. O si fueron 20 años, serían 40. Y eso pues ya es a criterio del juez. El juez te lo tiene que justificar mediante el estudio de lo que es la sentencia, en donde expone, hace una exposición de motivos y hace el desglose de los resultandos, considerandos y puntos resolutorios de la sentencia. Ahí viene todo el desglose de cómo va a proceder, cómo va a calificar un acto, una situación que se da. Vean, jóvenes, y tomen conciencia. No es nada más porque, ay, ya me siento preparado, ya me siento muy informado. A lo mejor ustedes son víctimas posibles de un delito y alguien que es mayor de edad, con el que se involucren y que se sientan muy maduros para ya ejercer, surge alguna situación y trae alguna consecuencia. Si hay una denuncia, fíjense nada más la gravedad por el simple hecho de ser menor. Habría que encuadrar, dependiendo de las características del hecho, ver en qué parte normativa encuadra esa situación. Pero que les quede bien claro, jóvenes, que menores de 18 están en un proceso formativo. Y no que porque hay muchas medios informativos que te comentan de la actividad y de que las hormonas y muchas cuestiones, no va a haber ciertas consecuencias. Y ténganlo presente. La ley, cuando hay consecuencias, lo contempla como un delito. Y una vez que conoce la autoridad, lo persigue. ¿Sí? Una vez que ustedes lo dan a conocer a la autoridad, lo tiene que perseguir de oficio la autoridad, porque es un delito grave. Y porque se está cuidando, ¿qué? Se está protegiendo, ¿qué? El bienestar del menor que está en formación. Bueno, de las características que les dije, sujeción del menor, ya más o menos les hablé de qué se trata, ¿no? Es una de las características de la minoría de edad, para que ustedes tengan el parámetro mejor. De la segunda, limitación de su capacidad de obrar, también se los comenté, ¿verdad? Limitación de la capacidad de obrar. Sí. Descansa en la valoración de actuar de los individuos atendiendo a sus condiciones de madurez y su grado de discernimiento. Obvio, esto pues se tendría que sustentar, ¿verdad? ¿Qué derechos tiene el menor? Ya nada más para que ustedes sepan y que les complemente un poquito la información. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como secreto de las comunicaciones. Tenemos también el derecho a la información, derecho a buscar, a recibir y a utilizar información adecuada a su desarrollo. Y esta, pues, proporcionada a través de sus tutores, de las personas mayores que lo rodean, ¿verdad? Y que protegen y velan por sus derechos. El derecho a la libertad de la ideología y de la conciencia y religión. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad únicamente tiene las limitaciones prescritas por la ley y el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales de los demás. Ustedes pueden creer y ejercer lo que quieran siempre y cuando respeten el derecho de los demás.
Y todo esto pues tiene que ser guiado por sus padres o tutores. Otro de sus derechos es a participar plenamente en la vida social, cultural, artística, recreativa de su entorno, así como incorporarse de manera progresiva a la ciudadanía activa. ¿Esto qué es? Pues formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles, partidos políticos, sindicatos de acuerdo a la ley y a sus estatutos. El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad a la ley. Otro de sus derechos es la libertad de expresión. Los menores gozan el derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor, recogida en el artículo 4 de la Ley Orgánica. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los menores se extiende a la publicación y difusión de opiniones, a la edición y producción de medios de difusión y al acceso y a las ayudas de administraciones públicas establecidas para tal fin. Otro derecho que tienen es el derecho a ser escuchados, cuando así se requiere, sin discriminación alguna por la edad, la discapacidad o cualquier otra circunstancia, ¿sí? Tanto en el ámbito familiar como dentro de un procedimiento administrativo o judicial o de mediación, en el que se tenga que ser escuchado su punto de vista o lo que ustedes piensen. El Estado pues, va a intervenir para el bienestar del cuidado del menor. Y para ello, pues va a estar sustentado de diferentes leyes, ¿verdad? Y hay elementos importantes que debe de considerarse dentro de estas leyes. La supremacía del interés superior. Uno de los intereses más importantes y superiores que siempre se defienden es el interés del menor. Por ejemplo, si en su familia hay algún problema en cuanto a que hay deudas y que se promovió un ejecutivo mercantil para cobrar esas deudas y van a embargar ciertos bienes, pero esos bienes no nada más son de la mamá o del papá o de quien haya heredado de sus progenitores, también estaban ustedes contemplados. Entonces, se va a defender y se va a aplicar la ley sin perjudicar el interés superior de ustedes. Siempre va a ser prioridad cuando tienen que cobrarse, por ejemplo, siempre va a ser prioridad la prioridad de atender a las necesidades de un menor. Bueno, mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantiza la adopción de medidas de protección familiares establecidas, priorizando en estos supuestos el acogimiento familiar fraternal al institucional. La integración familiar social, la prevención y detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar el desarrollo personal, la sensibilización de la población ante las situaciones de protección, el carácter educativo de todas las medidas que se adopten, la promoción de la participación, del voluntariado y de la solidaridad social, la objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica de la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar de la adopción de medidas que les ofrezcan. Y la protección contra toda forma de violencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el libre desarrollo de su personalidad y de su identidad conforme a su orientación sexual, el respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural. Y por último, jóvenes, elementos bien importantes y que ustedes deben de recordar de este tema. Recuerden que la minoría de edad es el estado civil de la persona desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, que les quede bien claro, con las características que ya les comenté. Los menores de edad deben de ser protegidos de forma especial y a todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas que les conciernan deben de atender al interés superior del menor. Eso que les quede bien claro. El interés superior va a ser el del menor.
Los menores tienen derecho especialmente a ser protegidos como son el derecho al honor, a la integridad personal y familiar, a la propia imagen, el derecho a la información, a la libertad de ideología, a la conciencia, a la religión, el derecho a la participación en su vida social de su entorno y el derecho a la libertad de expresión y el derecho a ser escuchados. Es bien importante que ustedes tengan presente esos elementos. Y por último, las administraciones públicas deben de facilitar a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos por sí mismos a través de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores. ¿Sí? Tengan en cuenta también otro elemento bien importante, que si del ejercicio de su actividad sexual con otra persona que también es menor, viene una consecuencia de un perjuicio para alguna de las partes, la persona a la que van a involucrar y van a afectar en la medida de la resolución de esas consecuencias va a ser precisamente a la persona que los está representando por su característica de ser menor. ¿Quién es este? Su tutor, su representante, su padre, la persona que guarda su tutela. Van a inmiscuirla en ese problema que requiere una solución. Por eso es bien importante que ustedes tomen conciencia de que sí, podrían tener la libertad o la posibilidad o la oportunidad de experimentar a lo mejor la maternidad o la paternidad, pero que todo esto conlleva una serie de consecuencias y ustedes ahorita no están, digamos, preparados. Si aún estando preparados es muy difícil, pregúntenles a sus papás. Teniendo todas las herramientas necesarias, se enfrentan muchas adversidades para sacar adelante una familia. Ahorita su proceso, respétenlo, jóvenes. Su proceso ahorita se debe de centrar en formarse, en, como esponjitas, absorber toda la información que les sea de utilidad para que ustedes puedan desarrollar a futuro y tomar las decisiones correctas para el ejercicio de este tipo de temas que bien llevados son bonitos, pero aún así se presentan muchas adversidades con todas las herramientas desarrolladas. Fíjense, si los que ya tienen todas las herramientas para desarrollarlos cuesta trabajo, los que no tienen las herramientas les cuesta el triple de trabajo y enfrentan situaciones más difíciles y muchas veces truncan muchas de sus expectativas de vida y vienen otros procesos y otras consecuencias emocionales que después vienen a terminar en cuestiones traumáticas más allá de una experiencia bonita de vivencia. Ustedes son dueños de construir su propio futuro. Ustedes son los que tienen la decisión. Deténganse un poquito a pensar las cosas antes de y analícenlas y ya después tomen decisiones y esperamos que las herramientas que se les están proporcionando sean las necesarias
que los orienten a informarse más y a buscar el camino adecuado para su desempeño. Pues estos son los contenidos complementarios. Me era muy importante comentarles el aspecto normativo y los efectos para que ustedes tomen conciencia, que puedan discernir, que puedan tomar esa decisión de la manera más adecuada, que no se compliquen la existencia, que se den sus tiempos, porque todo tiene un tiempo y un proceso. Respeten sus procesos en tiempo. Es la sugerencia, es el consejo que de todo corazón una servidora les da. Y pues esto sería todo en la clase del día de hoy. Jóvenes, no olviden, por favor, hacer sus comentarios. Estoy viendo los videos, si ya casi no tienen comentarios, es parte de su carpeta. Rápidamente, hasta donde nos permita el tiempo, voy a compartirles a continuación la guía que ustedes ya conocen, la guía de trabajos, y me gustaría enfatizarles cuáles son las partes de esta guía. Para que no se hagan bolas, aquí tenemos los 4 temas. Es un tema por semana. Semana 1, ya lo vimos, autodeterminación en una interacción sexual. Semana 2, reproducción como una decisión. Esto es lo que estamos viendo. Semana 2. Semana 3, diversidad de género. La semana que viene vamos a hablar de la diversidad de género. Vamos a ver todas esas clasificaciones, ¿verdad? En la diversidad sexual. Y la orientación sexual. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en contenidos para la siguiente semana. De todos estos temas, el 4, amor erótico, fraternal y amistad, es una de las clasificaciones de un autor, el que nos pide en nuestro libro que abordemos, el más importante, pero hay varias clasificaciones. Si nos da tiempo, pues abordaremos alguna otra, pero vamos a enfocarnos básicamente en esta clasificación, que es la que nos marca que abordemos el libro, ¿verdad? Y el desarrollo del proyecto integrador está facilísimo. Comentarles brevemente. Lo van a desarrollar a mano, en su libreta, escrito a mano en su libreta. Van a desarrollar una portada y después nada más van a dedicarse a contestar las preguntas que yo les estoy escribiendo aquí. Reescriben una pregunta, inmediatamente le ponen su respuesta. Y así sucesivamente se van. De la 1 a la 5 son preguntas de acuerdo o en base a los contenidos que estamos viendo. De la 8 a la 15 son preguntas basadas en su criterio, en su forma de entender y de ver las cosas. Aquí quiero su punto de vista personal. Y quiero que me lo contesten. Es pregunta y contestación. Pregunta y contestación. Por favor, numérenmelas todas, porque me sirve bastante para ver que los contenidos estén completos. ¿Sí? Está muy fácil el proyecto integrador. Ya lo pueden ir ustedes avanzando. Ya lo pueden ir realizando y ya nada más es seguir este cuadro que te desglosa cómo van todos. La primera semana, a diferencia de las otras 3, se agrega el díptico. 2 temas, respeto a nuestra persona y la familia. Son 2 dípticos, cada uno 1%. En cada tema son 3 clases a la semana. Aquí están las fechas de las clases. Necesito los apuntes que ahorita ustedes deben de estar desarrollando y sacando. Llámense síntesis, resumen, mapa conceptual, mapa mental, lo que les parezca a ustedes más fácil ir desarrollando de lo que se ve en cada clase. Ustedes me tienen que sacar una anotación en su libreta. Le van a poner la fecha y le ponen apuntes de la clase del 18, del 11 del 2020. Y así del 19 y del 20. Espero que ya lo estén haciendo. Terminan de hacer sus apuntes, le sacan foto
y la suben a su Drive en la carpeta de la semana 1. ¿Por qué? Porque todo esto va en la semana 1, ¿sí? Entonces, los apuntes, que deben de ser mínimo 3 apuntes con 3 fechas, y las clases de Zoom que siempre les estoy compartiendo en su grupo de WhatsApp de primero A, pues igual, la clase del 18, del 19 y del 20. Por lo tanto, son 3 comentarios que ustedes tienen que realizar. Se meten a YouTube, abren la parte de comentarios, que es la que está abajito, hacen su comentario, le sacan foto y la suben la foto. ¿A dónde? Pues a la carpeta que dice semana 1. Y ya con eso se están ganando ustedes su 2% si están completos los 3 comentarios de las 3 clases de la semana. No está difícil. Y este mismo procedimiento lo van a seguir la semana 2, 3 y 4. Lo único que se quita son las cartillas morales, porque nada más se desarrollan la primera semana. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Va claro todo? ¿Sí va claro todo, jóvenes? Sí. Okay. Sí, profe. Sí. Bueno, no olviden que los viernes, o sea, mañana, se hace un breve video haciéndoles unas preguntas relativas al tema que vimos en la semana. Ustedes contestan las preguntas y con eso ya se ganan la mitad de su 10% de la semana. Este es muy importante y fácil de hacer. Y no me lo están haciendo, jóvenes. Necesito que por favor lo hagan. Es más, de ni siquiera necesito la evidencia en la carpeta Drive. Con que lo contesten directo, con eso es más que suficiente. Lo único que tienen que asegurarse es que vaya su nombre completo. Si en su correo de identificación no está tu nombre completo, póngale ahí el nombre completo para que yo sepa de quién es ese comentario. ¿Sí? Por favor. Una cosa que les estoy agregando para que la tengan bien presente. Cada carpeta tiene una fecha de cierre. Por ejemplo, la semana 1 se cerró el 22. Por lo tanto, ya no pueden subir nada de evidencia a esta carpeta. Pero tienen, como aquí dice, podrás entregarlo en tu carpeta de recuperación. Yo trabajé la semana 1 y nada más subí los comentarios. Híjoles, ya no subí los resúmenes porque no los hice. Pero me apuro y ya los tengo. ¿Me da chance de subirlos, maestra? No. Es que no subí las cartillas tampoco. Lo siento mucho. Ya no se abre. Ya no se sube. Pero tú puedes utilizar tu carpeta de recuperación que va a estar abierta siempre, en todo momento, y ahí los puedes entregar, nada más con la respectiva plena conciencia de que el valor va a cambiar. Se baja a la mitad de su valor real. O sea que si tenía que recibir 2% de las cartillas, voy a recibir un 1%, pero de recibir algo a no recibir nada, pues mejor recibo un porcentaje. ¿Alguien escribió en el chat? ¿Ya empezó otra clase? Bueno, doy cierre de esta clase. Creo que ya no es mi tiempo, ¿verdad? Ya tomé foto de asistencia. Así se siguen las semanas que siguen y en la semana 5 viene el producto integrador. Ahí están las fechas. Léanlo todo. Si tienen dudas, me dicen y con gusto los oriento vía WhatsApp o en la clase de mañana. Muchas gracias por su atención. Damos por terminada la sesión para que ya entren a su otra clase. Dejo de compartir. Gracias por su asistencia. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias. Pueden retirarse a su otra clase.